Muy bien, pues vamos a empezar con la clase de hoy, que va a ser en principio la última clase de esta asignatura, por lo menos antes del final de año. Y vamos a hablar de una entidad bastante infrecuente, pero que como veréis tiene su importancia, especialmente en pediatría y en el ámbito en el que nos movemos, ¿no? De la hematología y hemato-oncología pediátricas, que es la hemoglobinuria paroxística nocturna, ¿no? Que conoceréis por las siglas de HPN. Entonces, el índice que vamos a seguir en la clase. Y bueno, una breve introducción de qué es la HPN. Aquí están los conceptos más importantes y más claros de esta clase, ¿no? ¿Qué es la HPN o la hemoglobinuria paroxística nocturna? Pues es una enfermedad clonal, lo primero, una enfermedad clonal no maligna, es decir, no neoplásica, ¿vale? Es de la célula madre hematopoyética, del stem cell hematopoyético, no de alguna célula más diferenciada, como es del stem cell hematopoyético. Afectará, por tanto, ahora veremos de qué manera, a toda la celularidad hematopoyética derivada de esa célula madre, ¿vale? Y es consecuencia de una mutación somática y, por tanto, adquirida. No es una mutación germinal, no es heredada, ¿vale? Se adquiere. ¿En qué gen? En el gen PIG-A, ¿vale? Que está localizado en el brazo corto del cromosoma X. Este gen PIG-A va a codificar para una sustancia que es el glicosilfosfatilinositol, ¿vale? Que es una molécula que va a estar presente en la membrana de la célula hematopoyética en este caso y que nos va a servir para anclar otras moléculas a la membrana, ¿vale? Va a ser como una especie de pegamento. Si tenemos ese glicosilfosfatilinositol, ese GPI, puede tener otras sustancias, que ahora veremos cuáles, adheridas a la membrana de la celularidad hematopoyética. Y si no lo tengo, esas sustancias que se tienen que pegar al GPI no van a poder pegarse y por tanto no van a estar presentes en la membrana de las células, ¿vale? Esta es la clave de la enfermedad. Esa ausencia de algunas moléculas de membrana, concretamente de CD55 y de CD59, son las que van a dar la sintomatología de la enfermedad tan característica que conocéis, que es una anemia hemolítica intravascular fundamentalmente, no solo es intravascular, también hay hemólisis extravascular, pero lo más característico es la hemólisis intravascular, que va a producir, va a desencadenar esa hemoglobinuria que da el nombre a la enfermedad, ¿vale? Con una muy importante tendencia a la trombosis, todas las anemias hemolíticas, yo creo que lo hemos comentado en alguna otra clase, van a suponer un estado protrombótico, pero esta es la que más. Y con esta es la clave, un componente variable de insuficiencia medular, ¿vale? Es decir, la hemoglobinuria paroxística nocturna o la existencia de un clon, una célula madre hematopoyética con mutación en PIG-A, muchas veces se va a ver acompañada de una insuficiencia medular, aunque sean dos cosas que en principio no tienen mucho que ver, lo veremos ahora. Entonces, bueno, ¿de dónde venimos? La descripción de la HPN no es reciente, como en todas estas enfermedades que hemos ido comentando. Ponemos la primera descripción clínica, ¿vale? Es de mediados del siglo XIX, en el que William Gould describió ya el caso de un paciente varón que tenía, coincidiendo con episodios infecciosos, ¿vale? Crisis hemolíticas, que él describía como una orina hipercrónica. En finales del 19, Paul Strubing describió el caso de un varón de 29 años que tenía pues, la clínica característica, ¿no? De astenia, la fatiga tan importante en esta enfermedad, dolor abdominal y los paroxismos de hemoglobinuria nocturna, ¿vale? Que son los que dan nombre a la enfermedad tal cual la conocemos hoy. Decir que la hemoglobinuria en estos pacientes no solo se va a producir por la noche, ¿vale? Lo de llamarla nocturna por esa descripción que se hizo en el siglo XIX es porque, lógicamente, la primera orina de la mañana es más concentrada y esa hemoglobinuria es más patente, es más evidente, pero las crisis de hemólisis se pueden producir en distintos momentos del día, no tiene por qué ser necesariamente por la noche. A principios del siglo XX se hace una descripción un poco más sistematizada de la enfermedad por parte de estos dos señores que vemos aquí, Marchesani y Micheli, que dieron inicialmente el nombre de la enfermedad y se conoce así como enfermedad Marchesani-Micheli. Y ya en los años 20 se introdujo el término que utilizamos hoy en día, que es el de hemoglobinuria paroxística nocturna. En los años 30, este señor, Thomas Haleham, lo que reportó es que cuando se incubaban hematíes de pacientes con esta enfermedad en un suero acidificado a un pH 6,4 se producía la hemólisis, ¿vale? De forma característica. Eso es lo que posteriormente se llamaba el test de Ham, que durante mucho tiempo fue la técnica diagnóstica de la enfermedad, que no es la actual. Ahora lo veremos también un poco. ¿Y por qué se produce esta enfermedad? Bueno, pues al principio solo se conocía la descripción clínica, ¿no? Pues ya en los años 50 se va a descubrir, se va a describir por lo menos, la vía alternativa del complemento, ¿vale? La génesis de la enfermedad está en el sistema del complemento. Entonces, se descubre la vía alternativa del complemento y se descubre que tiene mucha relación con la hemólisis que ocurre en la HPN. Ya en los años 80, pues se hace la descripción proteica, ¿no? Con la ausencia de proteínas ancladas a GPI y posteriormente la mutación genética, ¿no? En el gen PIG-A que decíamos antes. Todo esto lo veremos ahora un poco más en detalle. Entonces, decir que es una enfermedad extremadamente rara.
¿vale? Y en pediatría aún más. Se estima que hay entre 0,05 a 0,13 casos por 100.000 habitantes año, aunque se cree que está infradiagnosticado. No hay diferencias entre sexos, tampoco hay diferencias por etnias o distribución geográfica. Y veis aquí que la mediana de presentación es realmente muy alta, ¿no? 30 a 40 años, ¿no? Parece que no tiene nada que ver con la pediatría, ¿no? Pues la HPN clásica, tal cual la conocéis, con hemólisis, es muy infrecuente en pediatría. Lo que sí que tiene más prevalencia, más importancia en pediatría es cuando se asocia a insuficiencias medulares, ¿vale? Porque hasta en un 40 o 50% de los casos de aplasia medular adquirida, se estima, dependiendo de las series, que hay un clon HPN, es decir, hay una cierta celularidad de stem cell hematopoyético con esta mutación, que puede no estar dando clínica, hemolítica por lo menos, pero que está presente, ¿vale? Y esa es la gran importancia que tiene en pediatría. La presencia de un clon HPN es el término que vamos a utilizar en un contexto de insuficiencia medular. Entonces, por repasar un poco la fisiopatología que hemos estado comentando, en una persona sana tenemos este gen PIGA íntegro que se va a transcribir a ese glicosilinosfosfatidilnositol eventualmente, que va a estar presente en la membrana celular y que va a permitir que haya proteínas, como esa que veis ahí en amarillo, a ver, va a permitir que haya proteínas, como esta de aquí, que se peguen a la membrana celular, ¿vale? ¿Qué proteínas son las que más nos interesan en el contexto del HPN? Pues estas dos, CD55 y CD59, ¿vale? Porque son moléculas que están muy implicadas en la regulación de la vía alternativa del complemento. ¿Qué ocurre en el HPN? Que tenemos esa mutación, insisto, somática, ¿vale? Estos son dos conceptos muy sencillos, pero que tienen que quedarnos muy claros. Es una enfermedad clonal, es una enfermedad no neoplásica y es una enfermedad adquirida, una mutación somática, no una cosa hereditaria germinal. Entonces, la ausencia de ese gen PIG-A, perdón, la mutación en ese gen PIG-A que condiciona la ausencia de GPI va a hacer que esas proteínas, que sí las sintetizamos, CD55 y CD59, pero no se van a poder pegar a la membrana celular, ¿vale? Con lo cual, la celularidad dependiente de este stem cell hematopoyético, cuando se diferencia a lo que sea, no va a tener capacidad de unir esas proteínas de membrana, ¿vale? ¿Y qué células van a estar afectadas en un paciente con HPN? Pues toda la celularidad hematopoyética que derive de ese stem cell hematopoyético, ¿vale? No solo los hematíes, pensamos que a lo mejor podemos pensar, ¿no? Que es una enfermedad solo de hematíes, porque se caracteriza por hemólisis. Y no, es una enfermedad en la cual lo más evidente es la hemólisis, porque el hematíes es especialmente sensible a la destrucción por la vía del complemento, la vía alternativa del complemento. Pero toda la celularidad que venga de ese stem cell hematopoyético, neutrófilos, granulocitos, plaquetas, monocitos, linfocitos, todos van a tener una deficiencia en GPI, ¿vale? Entonces, hemos hablado del complemento, que conocéis, pero un muy breve recuerdo de dos funciones muy importantes, que son las que nos interesan en la HPN, ¿no? El sistema de complemento, por sus distintas vías de activación, va a tener varias funciones, pero unas dos muy importantes, como digo, van a ser, por un lado, la opsonización de patógenos para la fagocitosis, es decir, va a recubrir patógenos, los va a marcar para su eliminación por medio de fagocitosis hepática o esplénica, ¿vale? Y luego, por otro lado, es muy importante la formación del complejo de ataque membrana en la vía terminal del complemento, que ya conocéis, que es la formación de básicamente un poro en la membrana celular que va a dar lugar a la lisis de la célula, ¿vale? Y es un mecanismo de la inmunidad innata para defendernos habitualmente de infecciones. Eh, Decir que la vía alternativa al complemento, la que nos ocupa en este caso, va a estar activa de forma constante, ¿vale? Podemos decir una activación a bajo nivel, pero está siempre activa y requiere, por tanto, por parte de la celularidad propia nuestra, no de los patógenos, lógicamente, de una inhibición constante, ¿vale? Está constantemente activa y si yo no la freno, va a dar lugar a la rotura celular, ¿no? Lo vemos aquí. Recordamos, ¿no? Que hay tres vías del complemento, la vía clásica, la vía alternativa, la vía de las lectinas, en este caso nos interesa la vía alternativa. Veis que aquí la activación constante de pequeños niveles de C3, ¿vale? Que es el T-cover de C3. Esta activación de C3 eventualmente, por medio de la C3 convertasa, que va a romper el C3, en C3 hay C3b, va a dar lugar a la formación de C3b y este C3b, por un lado, puede opsonizar el propio C3b células o bacterias, las que sean, células propias quiero decir, o bacterias, y por otro lado va a activar la C5 convertasa para la formación del complejo, eventualmente del complejo de ataque a membrana. Este proceso está, como digo, activo de forma constante, pero CD55 va a inhibir la activación de la C3 convertasa
de tal manera que aunque esté activo de forma constante, esta parte de aquí, aquí se va a frenar y no va a dar lugar a la análisis de las células propias, ¿no? Y CD59 va a hacer lo propio con la formación del complejo de ataque membrana. De tal manera que nuestra celularidad, en principio, la celularidad sana, está protegida a la activación del complemento por la vía alternativa. ¿Vale? ¿Qué va a ocurrir? Pues que cuando no tenemos GPI no tenemos CD55, para empezar. Con lo cual, ese C3 sí que va a activar en la superficie de las células afectas a la C3 convertasa, que va a dar lugar a la formación de C3b, que va a recubrir la superficie celular de esos hematíes derivados de un clon HPN y toda la celularidad derivada del clon HPN. ¿Vale? Lo va a opsonizar. Y ese marcaje por C3b va a significar la eliminación de esas células por medio de fagocitosis en hígado y bazo, es decir, hemólisis extravascular, extravascular. Decíamos al principio que aunque lo característico de esta enfermedad es la hemólisis intravascular, no solamente hay hemólisis intravascular, ¿vale? Y por otro lado, el C3b va a eventualmente activar la C5 convertasa y va a dar lugar a la formación del complejo de ataque membrana, ¿vale? Normalmente está inhibido por CD59, pero también es una molécula que se adhiere a GPI y si no tenemos GPI, no tenemos CD59 y por lo tanto se va a favorecer la formación del complejo de ataque membrana sobre las células derivadas del clon HPN y por tanto su lisis intravascular, ¿vale? O sea que vemos aquí que es una enfermedad caracterizada por la mayor susceptibilidad por parte de la vía alternativa del complemento a la lisis extravascular e intravascular. Y esto es lo que va a explicar la sintomatología de estos pacientes, ¿no? La hemólisis intravascular, por esa formación del complejo de ataque membrana, lógicamente va a significar la presencia de hemoglobina libre intravascular, que es algo que no debe ocurrir, como conocéis bien. Por un lado, pues esa hemoglobina se va a tamponar en cierta manera por la aptoglobina hasta que ésta se agote, ¿vale? Pero el resto de hemoglobina libre pues, va a dar lugar a la hemoglobinuria, ¿no? Característica de la enfermedad. Sobre todo también esa hemoglobina libre va a producir un barrido del óxido nítrico endotelial, ¿vale? Y esa depleción del óxido nítrico endotelial va a dar lugar a una vasoconstricción del músculo liso, que en los vasos sanguíneos, esa contracción de los vasos sanguíneos por la depleción de óxido nítrico, pues va a favorecer la activación plaquetaria y por tanto, de esa manera se aumenta el riesgo de trombosis, aunque no solo. Y por otro lado, la depleción de óxido nítrico en general va a dar sintomatología de músculo liso, ¿vale? Dolor abdominal, o se relaciona con ello, ¿no? Con dolor abdominal, con disfagia por espasmo esofágico, con disfunción eréctil por afectación endotelial, con toda una gran variedad de síntomas. Por esa hemólisis vamos a tener una serie de parámetros bioquímicos de hemólisis que también conocéis, como la elevación de la bilirrubina indirecta, la depleción de aptoglobina, la elevación del LDH, el aumento de reticulocitos, como en toda anemia regenerativa. Puede haber ferropenia por la hemoglobinuria, por la hemólisis intravascular, pero que decíamos también que hay hemólisis extravascular, ¿vale? Va a haber fagocitosis en hígado y en bazo, y aumento de bilirrubina de esta manera. Por un lado, ese barrido de óxido nítrico, junto con esa activación de esa fagocitosis y por tanto liberación de citoquinas proinflamatorias, va a suponer un estado proinflamatorio y en esencia y de forma definitiva un estado procoagulante, que es lo que va a dar ese tan característico riesgo de trombosis, ¿vale? Además de esa contracción, como decía, del músculo liso de los vasos sanguíneos que va a favorecer la agregación y adhesión plaquetal. Y evidentemente no podemos olvidar que como hay hemólisis, va a haber anemia, lógicamente, ¿no? Entonces, eso está muy bien, explicamos pues perfectamente, ¿no? La clínica hemolítica del HPN, pero hemos hablado de que el HPN se asocia también, bueno, que hay un clon, ¿no? Y que ese clon de stem cells con mutación en pija, pues os tengo que decir que puede ir aumentando con el tiempo. Pero hemos dicho que el HPN es una enfermedad, insisto, clonal, pero no maligna, ¿no? Si es no maligna y por tanto no confiere mayor proliferación o una ventaja en supervivencia frente al resto de stem cells no mutadas, ¿por qué hay una expansión del clon de HPN con el tiempo? Porque puede haberlo, ¿no? Bueno, pues se ha hipotetizado varias opciones, ¿no? Una de ellas es la evolución neutral, es decir, que por pura casualidad, de forma aleatoria, el clon HPN puede adquirir alguna mutación adicional, no por tener la mutación en pija, sino porque a todas las células stem cells pueden adquirir con el paso del tiempo mutaciones somáticas que confieren una ventaja competitiva. De hecho, eso ocurre en todos los seres humanos con el paso del tiempo, ¿vale? Entonces, si por casualidad es el stem cell que tiene además la mutación en PIG-A, pues se podrá expandir por la médula ósea, ¿no? Esto podría ser una opción. Bueno, algunos modelos matemáticos lo podrían explicar. Iría un poco relacionado con lo que pone aquí de la ventaja mutacional, ¿no? O sea, o bien es una cosa totalmente estocástica, pues al final la médula se coloniza por un tipo de células u otras, puede ser por esa ventaja mutacional adquirida de forma aleatoria, o
podría ser por un mecanismo inmune, ¿no? Y esto es lo que realmente pensamos que ocurre. Y lo pensamos que ocurre por lo que vemos, ¿no? Hemos dicho que el clon HPN, tanto en adultos como en niños, pero que cobra mucha importancia en pediatría, tiene relación con los síndromes de fallo medular, ¿vale? Lo que vemos es que en esos síndromes de fallo medular hay una celularidad medular que está suprimida y sin embargo puede aparecer un clon HPN, ¿no? O se mantiene por lo menos. Eso lo que nos hace pensar es que el clon HPN, que no desaparece a la misma medida que el resto de la celularidad hematopoyética en estos casos, pueda tener algún tipo de ventaja con respecto a la destrucción inmune, ¿vale? Esto lo sabemos, o lo suponemos, porque lo que vemos es que está presente un clon HPN en, como decía, un 40 o 50% de las aplasias medulares adquiridas, en un porcentaje pequeño de los mielodisplásicos, especialmente de los síndromes mielodisplásicos o neoplasias mielodisplásicas, por ser exactos, hipoplásicas, que es una entidad un poco overlap con la aplasia medular adquirida, ¿vale? Es un mielodisplásico un poco característico. eh, y que en el más del 50% de las HPNs clásicas van a tener algún grado de citopenias o disminución de compartimiento 34, ¿vale? Entonces parece que esa célula madre STEM con mutación en PIJA y por tanto clon HPN tiene algún tipo de ventaja competitiva respecto al resto de células con respecto a la supervivencia en un contexto de ataque inmune por linfocitos de citotóxicos y células NK, ¿vale? Parece que es más resistente a ese tipo de acción. Y esto se relaciona directamente con lo que decíamos, ¿no? Que la plasia medular adquirida, que es un ataque al stem cell hematopoyético por parte de linfocitos T citotóxicos, un ataque autoinmune, pues hay un porcentaje importante de pacientes pediátricos con aplasia medular, según las series entre un 20 a un 70%, que van a tener alguna pequeña población de células HPN al diagnóstico. Aquí hablamos de un menos de un 10%, muchas veces en torno a un 1%, ¿vale? Importante, son pacientes que no tienen clínica hemolítica normalmente, o sea, lo que tienen es un fallo medular y que buscando encontramos el clon HPN, ¿vale? Pero no están teniendo clínica característica de HPN, sin embargo está ahí, ¿vale? Esto es muy interesante porque habitualmente, no hay 100% en medicina, ya lo sabéis, pero este clon HPN no vamos a observarlo cuando nos encontremos con un síndrome de fallo medular congénito, ¿vale? De Fanconi, por ejemplo. Entonces, no es 100%, pero si vemos un fallo medular y estudiamos la presencia o no de un clon HPN, ahora veremos de qué manera, y encontramos que hay un clon HPN pequeño, pero que lo hay, eso nos tiene que hacer sospechar que se trata de una plasia medular adquirida y no tanto de un fallo medular congénito. No va a ser algo absoluto, pero bueno, es una pista muy importante. No solo eso, sino que la presencia de un clon HPN al diagnóstico de paciente con aplasia medular, pues esto va a ser un factor pronóstico independiente de tener una respuesta favorable al tratamiento inmunosupresor. Ya sabéis que en la aplasia medular hay dos grandes vías de tratamiento, ¿no? El trasplante alogénico, por un lado, y el tratamiento inmunosupresor, basado en ATG, fundamentalmente, ATG ciclosporina más menos el trombopag, no en niños, más bien en adultos. Y parece que esta última opción del tratamiento inmunosupresor, los pacientes que tienen un clon HPN van a tener una mejor respuesta. Y no solo eso, sino que hasta un 40% de los pacientes con un HPN clásico, con hemólisis, van a venir de una plasia medular previa, ¿vale? ¿Esto ocurre típicamente en edad pediátrica? Pues no, más o menos un 4% de estos pacientes son en edad pediátrica, la mayoría son en edad adulta, es decir, son pacientes que pueden haber debutado en la infancia, pero que necesitan un paso del tiempo pues, más importante para desarrollar la HPN clásica. Pero en cualquier caso, se recomienda siempre estudiar la presencia de clon HPN al diagnóstico de un fallo medular, ¿vale? Por estas dos cosas tan importantes que son el orientar el diagnóstico y el orientar la respuesta al tratamiento. Hablábamos de la fisiopatología de la enfermedad para explicar la clínica. Pues, ¿cuál es la clínica característica del HPN, además de la hemólisis intravascular? Bueno, pues una enfermedad sistémica, con afectación orgánica a muchos niveles, hígado, riñón, sistema nervioso central, pulmón, corazón, derivado de la afectación vascular fundamentalmente. Generalmente, en los pacientes lo que más reportan es fatiga, ¿vale? Van a tener también un grado variable de anemia, a veces incluso con dependencia transfusional. Pueden tener muy frecuentemente dolor abdominal, pueden tener disfagia, disfunción eréctil y luego pues, todo lo derivado de la propia hemólisis, ¿no? La hemoglobinuria y la anemia, como decía. Derivado, toda esta sintomatología lo explicábamos antes de la hemólisis y del secuestro de óxido nítrico fundamentalmente. Quizá la complicación más importante y más temida del HPN es la trombosis, ¿no? Es la complicación más frecuente y es la principal causa de muerte, ¿vale? En 40 a 67% de las muertes con HPN se producen por un evento trombótico. Y es que supone un riesgo relativo de trombosis respecto a la población general de un 62 veces. O sea, es una situación muy, muy, muy protrombótica. Tiene una asociación temporal con las crisis hemolíticas. En el momento de mayor hemólisis, mayor riesgo de trombosis. En general, todas las estaciones hemolíticas son protrombóticas, pero como decía antes, esta la que más.
Se estima que sin tratamiento aproximadamente el 40% de los pacientes con HPN van a sufrir un evento trombótico, que generalmente va a ser venoso y muy característicamente va a tener una localización atípica, ¿vale? Muy frecuentemente hepático, un Budd-Chiari, pero también portal, mesentérico, es decir, visceral típicamente, también dérmico o cerebral, lo cual nos tiene que hacer sospechar de la presencia de un clon HPN. Y se relaciona con el tamaño del clon. A mayor tamaño del clon, mayor probabilidad de trombosis, ¿vale? Es tan importante que es que el HPN es el peor estado trombofílico adquirido que se conoce, ¿vale? Tiene un riesgo de trombosis altísimo. Y va a ser de origen multifactorial esta trombofilia, ¿vale? Hay muchos factores que están involucrados. Por un lado, ese ataque de complemento, esa activación proinflamatoria, liberación de citoquinas proinflamatorias, ese barrido de óxido nítrico que decíamos, ¿no? Con la vasoconstricción y activación de las plaquetas. Y luego, pues unos mecanismos un poco más específicos, como la activación de la trombina por la ausencia de CD59 o una fibrinolisis defectuosa. Todo ello va a llevar, como digo, a un aumento del riesgo de trombosis. Y lo que se sabe también, o sea, hay un poco de discrepancia o de controversia al respecto, pero en general se dice que la anticoagulación como profilaxis primaria en paciente con diagnóstico de HPN sin evento trombótico previo no va a inhibir esas alteraciones procoagulantes tan características mediadas por el complemento y por tanto no parece reducir en una profilaxis primaria, insisto, el riesgo de trombosis, con lo cual no se recomienda de manera universal, ¿vale? Esto luego lo matizaremos un poquito. Entonces, ¿cuándo tenemos que sospechar un HPN? Bueno, pues lo obvio, una anemia hemolítica con un test de Kunst directo negativo, es decir, que no oriente una anemia hemolítica autoinmune. Será uno de varios estudios que tendremos que hacer, ¿no? Para descartar todo tipo de anemias hemolíticas no inmunes, que hay muchas. En presencia de hemoglobinuria, lógicamente. En presencia de una plasia medular o un mielodisplásico hipoplásico, por su asociación con el fallo medular, ¿no? Con una trombosis inexplicable en un paciente joven con hemólisis o asociado a citopenias, o sobre todo en localizaciones inusuales, ¿vale? Lo tenemos que pensar. Paciente con una trombosis visceral sin aparentemente ningún riesgo trombótico, pues la HPN se nos tiene que pasar por la cabeza, ¿vale? Igual que, por ejemplo, la policitemia vera también se nos tiene que pasar por la cabeza. La presencia de disfagia intermitente del abdominal sin etiología afiliada con hemólisis, ¿vale? Por esa sintomatología tan característica, o ante la presencia de citopenias idiopáticas de significado incierto y que no tengamos ninguna causa aparente. ¿Cómo vamos a diagnosticar y cómo vamos a hacer el seguimiento eventualmente del clon HPN? Pues por citometría de flujo en sangre periférica, ¿vale? Ya no se utiliza el test de Ham que hablábamos anteriormente, ahora la técnica de elección es la citometría de flujo, para el diagnóstico y para el seguimiento. ¿Por qué? Porque es la más específica y es la más sensible. Es importante que se debe emplear más de un reactivo y estudiarlo en dos o más poblaciones, ¿vale? En sangre periférica y poblaciones maduras. Y lo que hacemos es cuantificar el tamaño del clon y el fenotipo de los hematíes, ¿vale? Porque la expresión de GPI no va a ser algo absoluto en cuanto a o lo tengo o no lo tengo, sino que veremos que hay células hematíes que tengan una expresión normal y por tanto no tienen ninguna sensibilidad mayor que otras hematíes a la lesión por parte del complemento. Habrá células que tengan un déficit total y por tanto serán muy susceptibles a la acción del complemento. Y habrá células que tengan una sensibilidad intermedia al complemento, ¿vale? Y los definimos de esta manera. Tipo 1, los normales. Tipo 2, déficit parcial. Tipo 3, déficit total. El estudio hay que hacerlo al diagnóstico, luego a los 6 meses y luego cada 6-12 meses en función un poco también del tratamiento que tengamos. ¿Qué vamos a hacer exactamente? Lo vais a entender muy fácil. Vamos a ver ese déficit de la expresión de GPI. Bien directamente porque no detectamos GPI o bien porque no detectamos alguna molécula de las que se pegan a GPI, ¿vale? Lo hacemos en dos pasos. Primero lo hacemos en una población como puedan ser los monocitos y los neutrófilos, ¿vale? Que son idóneas porque están presentes en gran número en sangre periférica, son muy fácilmente caracterizables, es decir, puedo identificar muy fácilmente lo que es un monocito, lo que es un neutrófilo con pocos marcadores y me permite hacer esa evaluación primaria, primera del clon. Y en un segundo término, en los hematíes, ¿vale? En los que cuantificaremos pues, los hematíes tipo 1, tipo 2 o tipo 3. ¿Qué vamos a utilizar? En leucocitos, por un lado, FLAIR, que es un derivado fluorescente que se va a unir directamente a GPI. Entonces, si tengo GPI, ese FLAIR tendrá donde pegarse y mis poblaciones lo expresarán, ¿vale? Si no tengo GPI, no se podrán pegar y mis poblaciones tendrán una deficiencia en la expresión de FLAIR. Y por otro lado, CD157. En hematíes, utilizaremos CD59, lo decíamos antes, ¿no? CD55 inhibe C3 convertasa, CD59 inhibe C5 convertasa, más o menos para tenerlo en mente, y ambas se unen a GPI. Vale, nos interesa más CD50, diríais, ¿por qué no utilizamos CD55? Bueno, pues que CD59 está presente en mayor número en los hematíes y por lo tanto es más sencillo. Y se combina con glicoforina para identificar correctamente a los hematíes. Entonces lo veis aquí.
Aquí tenéis en la primera fila un donante sano, en la segunda fila otro donante sano y en la tercera fila un paciente, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a ver? Veis en las gráficas de monocitos y de granulocitos que en el eje de abscisas está Flair, la expresión de Flair, más a la derecha, más expresión, para los que no hayáis visto antes un plot de citometría. En C157, más arriba, más expresión, ¿vale? En ambos casos, y veis que en ambos casos, en morado y en verde, en monocitos y en granulocitos, en el control 1 y el control 2, pues las poblaciones expresan FLAIR y C157. ¿Qué vemos en el caso del paciente? Que tienen una deficiencia en la expresión. Hay una población que, morada y verde respectivamente, que sí que expresa, igual que los controles sanos, ambos marcadores, pero luego hay otras poblaciones mayoritarias, azul y rosita, que tienen una deficiencia en la expresión de ambos marcadores, que son precisamente las células derivadas de ese clon HPN, de ese stem cell, ¿vale? Por eso insistía tanto en lo de que es un problema del stem cell, porque toda la celularidad derivada de ese stem cell, tanto leucos como hematíes, tendrá una deficiencia de la expresión. Y luego los hematíes. Vemos aquí, ¿no? Pues que tenemos por un lado en los dos controles sanos y el paciente. Todos los hematíes expresan glicoforina, ¿vale? Y vemos que en el control sano 1 y 2 ambos también expresan CD59, mientras que en el paciente tenemos una población de hematíes que también expresa CD59, que son los tipo 1, los normales, una población que tiene una deficiencia parcial, los tipo 2, y una población con una deficiencia total de CD59, por tanto de GPI, porque no tiene dónde anclarse, ¿vale? Que serían los tipo 3. ¿Qué más tenemos que hacer además del propio estudio del clon HPN? Pues lógicamente habrá que hacer una analítica sanguínea completa, habrá que estudiar la posibilidad de daño orgánico, renal, hepático, habrá que descartar las carenciales, hacer un test de Kuhn directo para el diagnóstico diferencial de anemia hemolítica, lógicamente. Un estudio de trombofilia, pues si concurren más causas trombóticas, por ese riesgo trombótico tan importante. El estudio de médula ósea no es necesario para el diagnóstico per se del HPN, pero es obligatorio realizarlo, o es muy importante realizarlo por esa gran asociación con fallos medulares, ¿vale? Con insuficiencias medulares. Entonces, como tal, para el HPN, con la citometría es suficiente, pero hay que hacerlo en todo el estudio del HPN. Y luego, pues pruebas de imagen para valorar la afectación, posible afectación orgánica. Y se distinguen tres subtipos clínicos de HPN, ¿vale? Por un lado tenemos la HPN clásica, que es aquella que se caracteriza por hemólisis intravascular, la que conocéis, la que habéis estudiado, ¿no? Pues paciente con paroxismos de hemólisis intravascular y con hemoglobinuria y riesgo de trombosis, ¿vale? Que en las que lo que va a predominar son células tipo 3, deficiencia completa de la expresión de GPI, y tienen un clon grande, ¿vale? Aquí estima en torno al 50%. Por otro lado, y completamente distinto, tenemos esto que vemos aquí en C, que es el HPN subclínico. Paciente que no tiene hemólisis, que no sospechamos un HPN y lo que tiene es un fallo medular, ¿vale? Una plasia medular y que incidentalmente estudiamos el clon HPN y detectamos un pequeño clon, ¿vale? Clon pequeño, menos de un 1%, pero que no está dando clínica HPN, pero está asociada a ese fallo medular. Y luego, pues, los pacientes que tienen un poquito de cada, un poco de hemólisis y también fallo medular, que son los minoritarios realmente, ¿vale? La mayoría de los pacientes tendrán o una cosa o la otra. En qué se basa el tratamiento del HPN? Bueno, pues en tres pilares. Por un lado, el tratamiento de soporte, o suponéis, ¿no? Pues terapia transfusional, luego lo veremos un poco. El tratamiento específico efectivo, ¿vale? Que aquí nos vamos a tener un poquito más, que es en la inhibición de esta vía alternativa del complemento en distintos puntos. Y luego, eventualmente, tratamiento curativo, que podría ser el trasplante alogénico, ¿vale? Con unas consideraciones muy concretas. Entonces, ¿en qué se basa hoy por hoy, aún hoy por hoy, el tratamiento del HPN, especialmente en paciente pediátrico? ¿En qué se basa el tratamiento del HPN? El tratamiento específico en ese bloqueo del complemento por medio de, sobre todo, esta molécula que conocéis también, que es eculizumab, ¿vale? Eculizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado que se va a unir a C5 y lo va a bloquear, ¿vale? Al inhibir C5, lo que vamos a inhibir es esa formación del complejo de ataque a membrana y por tanto esa hemólisis, esa activación terminal del complemento con hemólisis intravascular, ¿vale? Sin embargo, no estamos inhibiendo la parte inicial, la de C3, que hablábamos antes, con lo cual la opsonización por formación de C3b y por tanto la hemólisis extravascular, en principio no la estamos inhibiendo y se mantendrá en estos pacientes, ¿vale? Tiene menos importancia relativa con respecto a la hemólisis intravascular, pero no va a desaparecer, ¿vale? Entonces estamos compensando ese déficit de CD59, pero no el déficit de CD55. Lo vemos aquí, ¿no? Otra vez, es la misma cascada de complemento que veíamos antes, de izquierda a derecha. Eculizumab va a inhibir aquí, va a inhibir la formación del complejo de ataque membrana, pero no va a inhibir, como digo, la formación de C3b y por tanto la hemólisis extravascular, mayor o menor grado, dependiendo del paciente. Entonces, eculizumab
Ha demostrado mejoría en la anemia, ¿vale? En la fatiga y también toda la estomatología derivada del músculo liso. Pero sobre todo, lo que más nos interesa de eculizumab es que disminuye en gran medida el riesgo de trombosis, ¿vale? Un 85-90%. También consiguiendo la independencia transfusional en más del 70% de los pacientes. De esta manera consigue mejorar la supervivencia, equiparándola a la esperanza de vida de los pacientes tratados con la población normal. Hay que revisar el beneficio del tratamiento pues aproximadamente cada 6 meses. Por eso os decía lo del seguimiento del clon y un poco el seguimiento del paciente en general. Bueno, antes, hace ya tiempo, el tratamiento de eculizumab esto ha cambiado mucho, era pues, más estricto en cuanto a los criterios para iniciarlo. Hoy en día, ¿qué se pide? Se pide una alta actividad de la enfermedad, que se va a definir por la presencia de hemólisis elevada, el IDH más de 1,5 veces el límite superior de nuestro laboratorio, y la presencia de un síntoma, que veis aquí, de los que hemos comentado, pues fatiga, disnea, hemoglobinuria, anemia, trombosis. ¿Cuál va a ser la complicación más importante de eculizumab? Bueno, pues sobre todo ese bloqueo del complemento aumenta el riesgo de infecciones por encapsulado y sobre todo por Neisseria, ¿vale? Con lo cual va a ser obligatoria la vacunación frente al meningococo, al menos 2 semanas antes del inicio del tratamiento, si tenemos tiempo para iniciar, ¿vale? Porque a veces el tratamiento hay que iniciarlo de manera urgente. Con la vacuna conjugada de los serotipos ACY o W135 y la de serotipo B. Si no se puede porque no tenemos tiempo, pues profilaxis antibiótica, generalmente con penicilina. Justo hoy, esta mañana, ha publicado la EMS una nota de hasta hoy se requería remitir un certificado de vacunación de meningococo antes del inicio de eculizumab. Esto en principio ya se va a retirar, ¿vale? Pues para que veáis que el eculizumab ya es casi de uso muy, muy habitual, teniendo en cuenta que es una enfermedad rara y que hay poquitos pacientes en España, aunque se utiliza para otras indicaciones. Pero bueno, que esto ya es algo que llevamos tiempo con ello, ¿no? Y tendremos que monitorizar la respuesta. Inicialmente se va a administrar de manera semanal y hay que monitorizarlo semanalmente con hemograma, reticulocitos, LVH. Posteriormente pasaremos a administrado cada 2 semanas y revisiones mensuales. Trimestralmente la función renal, perfil férrico, test de directo y anti-C3 para ver que no desarrollemos anticuerpos. Citometría, o sea, citometría de flujo HPN anual, como mínimo. Y si hay sobrecarga férrica, pues evidentemente una resonancia magnética abdominal y cardíaca, que no lo pongo aquí, anual. Aquí tenéis la posología, que veis que en niños de más de 40 kilos es similar a la de los adultos, sobre todo para que veáis esto, ¿no? Que la fase inicial es semanal y luego va a ser cada 2 semanas sin medir, ¿vale? Entonces, el eculizumab, como digo, ya lleva tiempo con nosotros. ¿Ha habido novedades en el tratamiento del HPN? Pues sí, ya las va viendo, ¿vale? Hay otras moléculas que actúan de la misma manera, la inhibición terminal del complemento, ¿vale? Destacar sobre todo estas dos, ravulizumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-C5, igual que el eculizumab, pero que tiene una ventaja muy importante, que es de vida media larga, de 8 semanas, es decir, la administración cada 8 semanas, cada 2 meses, lo cual en una enfermedad crónica pues es algo muy importante, ¿vale? Tiene unos resultados de eficacia similares, no podemos decir que sea mejor que eculizumab, y está aprobado por EMA para adultos y niños de más de 10 kilos en la misma indicación que eculizumab, ¿vale? O sea, con alta carga de enfermedad, pero necesitan haber estado en tratamiento con eculizumab durante al menos 6 meses y estar clínicamente estable. Es decir, se requiere primero tratamiento con eculizumab para luego pasar al ravulizumab. La otra molécula interesante en cuanto a esta misma diana es el crovalimab, ¿vale? Que es un anti-C5 de administración subcutánea, con lo cual también más sencillez, más facilidad para su administración. También indicado por EMA para adultos y niños de más de 12 años y 40 kilos, con la misma indicación que el ravulizumab. Este año se publicó los resultados de seguridad de crovalimab frente a eculizumab en el ensayo fase 3 Comodor, y bueno, lo que se ha visto es que es un fármaco igualmente seguro que el eculizumab, ¿vale? Por ver un poco la novedad más reciente. ¿Cuál es el problema de eculizumab y generalmente de todos estos inhibidores terminales del complemento? Bueno, pues que sí, estamos inhibiendo, por un lado, la hemólisis intravascular terminal, pero no la extravascular. No solo eso, sino que encima ese C3b que se sigue produciendo por ese T-cover de C3 que sigue activo, por esa C3 convertasa que sigue activa, se va a ir acumulando en ese C3b, ¿vale? Con lo cual va a haber mucha opsonización, por tanto, mucha fagocitosis, y además ese exceso de C3b a veces puede superar a la C5 convertasa, aunque esté inhibida por el eculizumab, y producir un efecto de brecha, ¿no? De superar la acción del eculizumab, ¿vale? También a veces por algunos polimorfismos del propio C5, con lo cual parece que en algunos casos podría superar la acción del eculizumab y sobrepasarlo, por decirlo de alguna forma. Este estudio comentado hace unos años, lo que observaban era que con el tratamiento con anti-C5, pues el C5 aumentaba de manera significativa con el paso del tiempo, ¿no? Y como digo, pues va a haber embolisis extravascular si no inhibimos la parte proximal.
Entonces, esos problemas con los inhibidores distales, esa hemólisis extravascular que se ha especulado y de la que os acabo de hablar, pues bueno, esta publicación también bien reciente de este año, lo que viene a hacer es caracterizar cómo es esa hemólisis extravascular en pacientes con tratamiento con o ravulizumab o eculizumab, con inhibición terminal del complemento. Es un estudio solamente en adultos, ¿vale? Pero bueno, nos vale un poco para hacernos una idea de cuánto problema supone esta hemólisis extravascular. Bueno, pues estiman que afecta de manera clínicamente significativa a un 20-25% de los pacientes que reciben tratamiento con ravulizumab o eculizumab, generalmente en forma de fatiga o afectación de músculo liso, pero generalmente esta fatiga va a ser leve y curiosamente se va a mantener estable durante todo el tratamiento, no va a ir empeorando, ¿vale? A diferencia de esos aumentos de los niveles que veíamos en la gráfica anterior. ¿Hay otras opciones de tratamiento? Pues las hay. Hay la posibilidad de inhibir el complemento a otros niveles. Sobre todo, en la inhibición proximal, ¿vale? De estas moléculas, la que está más evolucionada y que realmente pues, ya tiene indicación por parte de EMA en paciente adulto es pegcetacoplan, ¿vale? Pegcetacoplan va a inhibir la vía proximal del complemento en lugar de la terminal. Con lo cual, vamos a evitar esa formación de C3b y, por tanto, opsonización, hemólisis extravascular, pero al inhibir la formación de C3b también vamos a inhibir eventualmente la formación de complejo de ataque membrana, con lo cual también actúa sobre la vida terminal del complemento. Quitamos ambas cosas, la hemólisis extravascular y la intravascular. Como digo, está indicado para el tratamiento del HPN, pero no tiene aún, no es el tratamiento estándar en población pediátrica. ¿Vale? Hay otras moléculas en investigación, por inhibición también de C3, por inhibición de otros sustratos como el factor D, para también la inhibición de la vía proximal del complemento. ¿Vale? Veis aquí pues, toda la serie de moléculas eh, que están en estudio. Y de estos, bueno, pues destacar en cuanto a novedades este Lancet Hematology de este año, en el cual evalúan un fármaco que es el iptacopan, que es similar al pegcetacoplan que hemos comentado antes en su inhibición proximal del complemento, pero que es oral, ¿vale? Lo cual es una ventaja muy importante. Y lo que hacen es evaluar la monoterapia de iptacopan en pacientes con HPN, ¿vale? ¿Qué es lo que describen? Pues que tienen en pacientes que estaban previamente con tratamiento con eculio, con ravulizumab. Y lo que describen es un control duradero de la hemólisis con iptacopan del HPN, con lo cual parece que es una alternativa terapéutica, no es el estándar de tratamiento hoy por hoy, pero bueno, es una opción muy interesante, sobre todo por esa posología oral que os comento. También relativamente reciente, de febrero de este año, hace ya un año dentro de poquito, es esta publicación en el cual nos hacen una evaluación de eficacia y seguridad del uso de danicopan, otra molécula que similarmente no actúa a la misma diana, pero actúa en la inhibición proximal del complemento, en este caso combinado con ravulizumab o eculizumab, ¿vale? Para que veáis también la combinación de fármacos que tan presente tenemos en todas estas entidades y enfermedades que vamos comentando en la asignatura. Bueno, pues parece que son eficaces para el control del complemento terminal, pero también la hemólisis extravascular, ¿vale? Y tiene un perfil de beneficio-riesgo bastante favorable. Además del tratamiento específico, nos habla de tratamiento de soporte. ¿Qué se va a basar? Pues en la transfusión, lógicamente. No os quedéis, como siempre decimos los hematólogos, con un dintel concreto de transfusión, ¿vale? 7 de hemoglobina es lo que se suele decir, pero lo importante es que es una hemólisis, una anemia sintomática, ¿vale? Me interesa mucho más que sea sintomática a hablar de una cifra de hemoglobina concreta. Ferroterapia oral si hay ferropenia, cuidado con la sobrecarga férrica, si la hay, evidentemente. Carenciales, lógicamente, algunos casos de secreción inadecuada de EPOs, pues hay que tenerlo en cuenta también. Y luego, dos puntos muy importantes. La profilaxis antitrombótica os decía que no hay consenso, sobre todo en la primaria, ¿vale? Y el uso de corticoides como inmunosupresor, pues no tiene un beneficio claro demostrado, aunque algunos se ha utilizado clásicamente, ¿vale? La trombosis, ¿cómo tenemos que actuar ante ella? ¿Vale? Pues tenemos dos posibilidades. Primero, tener una trombosis aguda, paciente que se trombosa. Y ahí tenemos que pensar, primero, ¿es un paciente que debuta con una trombosis y que por tanto no tiene tratamiento con eculizumab? Pues entonces lo que tengo que hacer es poner tratamiento con eculizumab cuanto antes, ¿vale? Y anticoagulación, anticoagulación, vamos a decir. Si no tengo acceso a eculizumab, pues tendré que utilizar anticoagulación de manera indefinida sabiendo que no es lo óptimo, ¿vale? Pero en una trombosis aguda que diagnostico un HPN, importantísimo empezar eculizumab, ¿vale? Paciente que se ha trombosado en esta circunstancia, debuta con una trombosis y le pongo eculizumab, también la anticoagulo, y a los 3 6 meses, ¿vale? Que puedo retirar la anticoagulación si mantengo tratamiento con eculizumab, ¿vale? Porque considero que el riesgo de trombosis al ponerle eculizumab, el riesgo de recurrencia, pues baja mucho. En cambio, si el paciente se trombosa ya estando con eculizumab, ¿vale? Entonces el riesgo trombótico es muy importante y no podré retirar la anticoagulación. Como digo, la prevención primaria pues, no está claro. Algunos autores lo recomiendan con más de un 50% de tamaño del clon, aunque, como digo, no es algo que esté claro, ni sea para nada algo estándar. Luego tenemos que tenerlo simplemente para la profilaxis antitrombótica como un factor de riesgo más, ¿vale?
El tratamiento curativo, hoy por hoy, sigue siendo el trasplante alogénico, ¿no? Entonces, ¿qué problema tenemos con trasplante alogénico? Como en toda patología hematológica, su mortalidad, ¿vale? Con lo cual, va a estar indicado en circunstancias muy concretas. En una HPN asociada a insuficiencia medular grave, lógicamente va a tener indicación por la insuficiencia medular, ¿vale? Generalmente no vamos a tener una HPN hemolítica con insuficiencia medular con indicación de trasplante. Eso no va a ocurrir normalmente. Lo que vamos a tener es un clon pequeño que está ahí y que tendremos también insuficiencia medular. Entonces, aplasia medular con indicación de trasplante, en la cual tengo un clon HPN, trasplanto, pero por la aplasia, no por el clon HPN. En un HPN hemolítico, en el cual no responde al tratamiento de las multitud de opciones que tenemos hoy en día, que es verdad que antes solo teníamos el eculizumab, o no tengo disponibilidad del tratamiento específico, pues el trasplante será una opción. ¿Vale? Se prefiere médula ósea como fuente y con un acondicionamiento no mieloblastino, ¿vale? Y se puede utilizar la terapia puente con eculizumab hasta el trasplante, no va a interferir con el injerto. El pronóstico va a ir definido sobre todo por la trombosis, que es la principal causa de mortalidad, y por la insuficiencia renal como daño orgánico terminal, ¿vale? Sobre todo la trombosis, insisto, paciente además que tiene una enfermedad trombólica, pues aumenta más el riesgo de trombosis recurrente, sobre todo si está ocurrido en el seno de tratamiento con eculizumab, ¿vale? Si estoy con eculizumab u otro fármaco inhibidor del complemento, por malo terminal, mi supervivencia será similar a la de la población general, pero sin tratamiento específico la supervivencia pues, anda en torno a los 10-20 años, con una mortalidad del 25% a los 10 años, ¿vale? Hay posibilidad de evolución a una remisión espontánea y por esa relación con esas insuficiencias medulares, la propia medular también ocurre, ¿no? Pues hay posibilidad de que ocurra en el seno de ese paciente con HPN una leucemia aguda mieloblástica o mielodisplásica, aunque el riesgo es bajo, ocurre, ¿vale? No es una enfermedad neoplásica per se, pero aumenta el riesgo de que esto ocurra eventualmente. Como conclusión y para llevar a casa, es una enfermedad muy rara en pediatría, ¿vale? Es una enfermedad muy rara en general, pero en pediatría mucho más. Pero es una enfermedad heterogénea, ¿vale? La manifestación no va a ser solamente la típica de hemólisis, sino que también va a tener posibilidad de relacionarse con ese fallo medular y por eso sí que tiene importancia en pediatría conocer el clon HPI. Hay que tenerla siempre en mente en situaciones un poco inusuales, fallo medular, esa trombosis lugar inusual, ¿vale? Además de lo obvio, de la hemólisis, de la anemia hemolítica. Paciente con aplasia medular y clon HPN puede tener una mejor respuesta de inmunosupresión, ¿vale? También puede eventualmente, sin embargo, desarrollar una HPN clínica con el paso del tiempo, no típicamente en la pediátrica, pero podría ocurrir. La complicación más importante y la principal causa de mortalidad va a ser la trombosis visceral, localización inusual, ante la cual inhibir el complemento es la mejor estrategia, más que la propia anticoagulación profiláctica. Y tratamiento de elección hoy por hoy es el eculizumab, ¿vale? Hay otras moléculas, como he comentado en el estudio, pero hoy por hoy sigue siendo eculizumab, en cualquier caso, la inhibición del complemento, ¿vale? Que ha cambiado la historia natural de la enfermedad y sí que requiere, como digo, la vacunación, ¿vale? Frente a Neisseria, frente a los encapsulados, Neisseria fundamentalmente, por ese riesgo de infeccioso aumenta. Nada más, muchas gracias por vuestra atención, como siempre. Cualquier cosa, siempre pues, tenéis disponible el foro, insisto, para hacer cualquier tipo de pregunta. Y nada más, feliz Navidad y nos vemos a la vuelta.